El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es imposible que en la realidad de la vida humana, de la vida cristiana y en el estado ocasional al cual Dios nos ha llamado a vivir de diferente manera, unos en el matrimonio, otros en la vida religiosa y a otros en la vida sacerdotal, pues no aparezcan acusaciones que nos hagan. Eso es imposible porque somos demasiado defectuosos, somos pecadores, cometemos demasiados errores, somos imperfectos. Es imposible que nosotros nos veamos exentos de culpas por tantos errores que se cometen. De hecho, el Salmo dice que el justo peca 7 veces al día. Es imposible también, como nos lo advirtió y nos lo enseña el Concilio Vaticano II, que la Iglesia en este devenir militante, no la Iglesia triunfante, sino esta Iglesia militante y peregrina, pues no se vea untada de culpas, de pecados y hasta muy graves, como lo hemos venido viendo a lo largo de estos últimos años. Se lo recordaba precisamente el predicador de los ejercicios espirituales al Papa y a los cardenales y a toda la curia romana, que nunca antes en la historia la Iglesia se había visto envuelto en pecados, y no solo pecados, sino pecados que se consumaron en delitos tan graves desde adentro por parte de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, como es el abuso a menores. La degradación sexual ha alcanzado su cúspide más alta en la vida sacerdotal, en la vida religiosa. Algo impensable a lo que se creía que se podía llegar quienes estamos más llamados a cuidar de lo más vulnerable de la vida humana, de la sacralidad de la vida humana, que es la infancia. En Colombia lo vimos, por ejemplo, en las elecciones, al punto que pudimos llegar muchos católicos. Hoy precisamente el mandamiento de no matar es la advertencia de parte de Dios de lo que significa para Él cada vida humana.
el valor tan grande que tiene la sacralidad de la vida humana. Y es tan sagrada para Él que incluso se vino Él mismo, se encarnó, se vistió de esta naturaleza humana para proteger, para salvar y para elevar al estado de gloria más alta esta vida humana con la ascensión. Por eso dice el mandamiento: no matarás, porque el amor que Dios tiene por cada vida humana es demasiado grande. Ni siquiera lo alcanzamos a dimensionar en nuestra realidad, y aún desde la fe que tengamos no nos alcanzará para concebir, a pesar de que alcanzamos por la fe a tener pequeños vestigios de lo que significa para Dios cada vida humana, pero ni siquiera la experiencia de la fe toda junta de toda la Iglesia alcanza a llegar a imaginarse, bueno, no a imaginarse, pero como a experimentar el valor tan grande que tiene para Dios cada vida humana. Y decía que en Colombia vivimos una apostasía de la vida, porque un país que se declara católico, en no una o dos personas, sino miles de católicos, incluso promovido por algunos, con esa falta tan grave del escándalo contra la dignidad humana, de llegar incluso a proponer la votación por un candidato presidencial que promovía el aborto, que promovía el matrimonio igualitario, que promovía la adopción para personas del mismo sexo, que promovía la legalización de la droga. Con la falsa justificación de la causa de doble efecto, que la Iglesia la tiene y lo tenemos dentro de los presupuestos morales entre dos males, y algunos decían que esos dos males había que escoger el mal menor, hasta sacerdotes, hasta obispos en otros lugares del mundo. ¿Cómo es posible que se llegue a considerar el aborto un mal menor por la defensa de una patria, apelando al principio de legítima defensa? Pero es la corrupción de la que tanto hablaba el Papa Francisco que hay en la conciencia de tantos fieles, porque tuvimos dos candidatos presidenciales y simplemente porque el uno proponía más aborto que otro, había que escoger el de menos aborto. Yo no sé, hasta muchos católicos se han ido dando cuenta de esto, pero otros no logran arrepentirse, no logran reconocer. Y hay que empezar, como dice hoy el profeta Ezequiel: si el malo se arrepiente de su mal camino, yo lo perdono. Pero hay una dureza de corazón muy grande en muchos fieles católicos, incluyendo miembros de la jerarquía eclesiástica, con un endurecimiento tan alto donde no se reconoce. Lo único que nos está pidiendo la misericordia del Señor es que reconozcamos. Pero lo que se hizo fue muy grave. Los católicos que votaron por Rodolfo Hernández votaron por aborto. Los católicos que votaron y hay que orar por él, que ya murió, para que el Señor tenga piedad y misericordia de él, y lo ponemos siempre en nuestras oraciones y en la Eucaristía. Los católicos que promovieron esa votación como un mal menor hicieron algo muy grave. Y no solamente los que dieron el chulito allá en el tarjetón, sino los que llegaron a pensar y a concebir en su conciencia mal formada y errada que sí se podía. Ya ahí había una falta contra el Señor, contra la vida humana. Qué bueno sería, y hay que pedirle mucho esa gracia al Espíritu Santo, porque si en Colombia llegamos al reconocimiento de esa falta, las bendiciones que el cielo desataría para nosotros sería muy grande. Y si le ayudamos a muchos de nuestros hermanos a que reconozcan, pues fíjense lo que dice hoy el profeta Ezequiel: si el malvado se arrepiente de su conducta, yo lo perdonaré. Es tan asombrosa la misericordia del Señor
tan asombrosa que el perdón que Él da es demasiado rápido, ni siquiera nosotros lo alcanzamos a percibir. Le decía el Señor a una mística, creo que era Santa Catalina de Génova, si el pecador reconociera sus culpas, tú no te alcanzas a imaginar la rapidez, ni siquiera con segundos lo calcularían, que yo lo perdono. Porque solo necesita el Señor ese paso humilde, ese paso verdadero y ese paso de la verdadera caridad en el corazón para con Él, de reconocer. Pero ¿por qué nos da tanto miedo? Porque todavía no hemos logrado llegar a una experiencia auténtica de lo que es el amor del Señor, de lo que es su misericordia. Por eso nos la pasamos todo el tiempo vendiendo una falsa imagen externa a los demás, porque todavía no hemos podido encontrar la experiencia con ese amor tan grande del Señor. Quien comienza a experimentar la grandeza del amor de Dios, su perdón, su misericordia en su corazón, ya poco le importan los juicios humanos. Incluso ya poco le importa el juicio de su propia conciencia. Tanto que San Pablo llega a decir, después de que ya comenzó a experimentar la misericordia, cuando el Señor le dice, mi gracia te basta, dice, a mí que no me juzgue ningún tribunal humano. Ni siquiera me dejo juzgar de mi misma conciencia. Y no es que por eso me crea justo, dice San Pablo, que mi juez sea el Señor. Y si me doy cuenta de algún pecado, de alguna culpa que no me había dado cuenta, y tengo que reconocerlo, iré corriendo delante del Señor, me arrodillaré y le pediré perdón con la certeza de que siempre me perdonará. Pero ¿dónde buscamos nosotros la justificación? En las personas nos reventamos haciendo una cantidad de cosas para que la gente nos justifique. Nos volvemos fanáticos haciendo una cantidad de cosas espirituales y religiosas para que la gente piense bien de nosotros y nos aplaude. ¿Ustedes creen que ante el peso de nuestras culpas eso nos va a liberar? No, seguirá ahí el diablo atormentándonos. Nos ponemos incluso a aprender una cantidad de cosas intelectualmente, creyendo que eso nos va a justificar, y al fin de cuentas eso terminará reventando, y eso será comidilla para el diablo, si nosotros no solucionamos nuestras culpas y nuestros pecados delante del único que puede perdonarnos. Por eso San Juan dirá también en su carta bellamente que ya hemos sido liberados del pecado, dice, y si nadie no nos dejemos condenar ni del mundo, ni del demonio, y si nuestra conciencia nos condena, dice San Juan, abogado tenemos ante el Padre. Bellamente Benedicto XVI en su testamento decía que aunque ya al final de su vida reconocía que habían muchos errores que había cometido, solo miraba el día del juicio con esperanza, porque allí iba a estar el Señor, su abogado justo, intercediendo por él. Santa Teresita, ya al final de su vida, decía, hoy podría, aunque siempre me atormenté pensando que había cometido pecados mortales, porque ese fue su noche oscura durante mucho tiempo, cayó en escrúpulos, en sentimientos de culpa espantosos durante muchos años, hasta llegar a pensar que se iba a perder. Y un día su director espiritual le dice, ya al finalizar su vida, le dijo, es que su confesor le dijo, tú nunca cometiste un pecado mortal. Por lo que tú me has contado y me dices, nunca caíste en pecado mortal. Y ella dice, porque ya había llegado a un grado de paz, de confianza en la misericordia del Señor tan grande, dice, y aunque hoy tuviera conciencia de haber cometido todos los pecados mortales, más graves que los de María Magdalena, más graves que los de San Pablo, y más graves que los de cualquiera, ella enumera varios ahí,
Dice, aunque tuviera conciencia, iría con mi corazón partido y quebrantado del Señor, donde el Señor, con la certeza de que me perdonaría. ¿A qué miedo venir donde el Señor, si su misericordia es inmediata para con nosotros? Tan inmediata que cuando ve el hijo pródigo arrepentido, él mismo sale a su encuentro, no lo deja ni hablar, se lo come a besos y abrazos. Y solo después de que lo besa, porque él ya está viendo su corazón, ya ve la verdad de su alma, ya ve la contrición interior, no tiene ni siquiera que decirlo externamente. Y solo después de que lo come a besos y abrazos, el hijo se tira y le dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, no te vengo a exigir, trátame como un asalariado. ¿Y qué le dice el padre? ¿Como un asalariado? No. Rápido traigan una túnica nueva, traigan sandalias. Las sandalias significan la plena comunión con el Señor, esa unidad que se llega por la contrición perfecta. Cuando se funden dos y ya son uno. Por eso el Señor le dice a Moisés, cuando se acerca ante su presencia, que se quiten las sandalias, porque le dice, Moisés, tienes que hacer un camino de purificación primero. Y a camino de purificación que le tocó, ¿sí? Ya después el Señor hablaba con él, como un amigo habla con otro, cara a cara. Era tan grande la confianza que Moisés le tenía que un día le dice, quiero ver tu gloria, déjame verla. Y el Señor le dice, bueno, te voy a dejar, todavía no me vas a poder ver en totalidad, pero te voy a dejar ver algo que nadie ha visto. Y pasa delante de él. Si en Colombia llegáramos a reconocer la gravedad de lo que hicimos, Dios no tardaría en derramar una gracia de misericordia altísima. No se demoraría en coger y pasar la hoja para el otro lado y darnos lo que tanto anhelamos, una vida nueva para todos. Guerrilleros convertidos, paramilitares convertidos, todos convirtiéndonos al Señor y siendo un signo de luz muy grande para el mundo. El ejemplo del salmista hoy es hermosísimo, porque es propio de un corazón que ya conoce cómo es Dios. Dice, desde el abismo de mis pecados, yo clamo a ti. Ya la acusación demoníaca no lo detiene, porque eso sí le encanta a Satanás, estar acusando y echando en cara. Y no se da cuenta que en el fondo, cuando estamos viviendo una vida espiritual, nos hace un favor. Nos hace un favor mostrándonos lo que nosotros no somos capaces de ver por sí mismos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y mire a lo que llega el salmista, Señor, si tú conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría que se pudiera salvar? Nadie. Todos somos pecadores. Todos. Todos fuimos untados por la miseria del pecado. ¿Y quién nos puede salvar de ese tormento tan grande? Solo el Señor, nadie más. Le llevan un paralítico en camilla y el día sábado, para que vean cómo tiene de autoridad el Señor. Sin preguntarle a los fariseos y a los escribas si podía hacerlo, y ponte en medio, ponte en pie, y se indignan todos. Dice, ¿tú con qué autoridad es eso? Para que vean que yo tengo autoridad no solamente de sanar. Vio que el paralítico estaba arrepentido de sus pecados y le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. A ver, ¿qué me van a decir? Yo tengo autoridad para perdonar pecados. La mujer adúltera. ¿Saben qué fue lo maravilloso? Cuando Jesús se postra al piso, escribe con el dedo. Como él conocía las conciencias de todos. Terminar frente a Jesús era terrible cuando uno no está arrepentido.
Y cuando uno anda escondiendo los pecados, eso es espantoso, porque Él coge y desnuda el alma y los dice. Claro, ninguno se imaginaba. Jesús comenzó a escribir los pecados que ellos mismos habían cometido contra la pureza ahí en el piso. San Juan no nos dice que escribió, pero para que ellos hubieran tenido esa reacción, que Jesús escribe en el piso y luego les dice, a ver, el que se sienta libre de estas faltas, masturbación, todas esas cosas ahí. A ver, que se sienta libre de estos pecados, que tire la primera piedra. Los desenmascaró. Venían a acusar a la mujer de un pecado de impureza y Jesús les puso ahí en el piso todos los pecados que atentan contra el sexto mandamiento. Lujuria, malos pensamientos, masturbación, todo eso. De hecho, es muy tremendo porque cuando una conciencia está llena de culpas, siempre va señalando para allá. Por ahí hay un dicho que dice, aquí en Colombia hay un dicho muy sabio que dice, el ladrón juzga por su condición. Por eso es mejor liberarnos de todas las culpas, porque nos convertimos en azotadores de lo mismo que nosotros hacemos, en verdugos de lo mismo que nosotros hacemos. Dice, si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría el Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón y por eso con amor te veneramos. Al fin de cuentas, cuando el Señor viene a señalarnos, a juzgarnos, porque Él viene a juzgar nuestras conciencias, eso es una tarea del Espíritu Santo, lo prometió Jesús con San Juan, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los convencerá en todo lo referente a la justicia, al juicio y al pecado. Cuando Él viene a eso, viene es para provocar nuestro arrepentimiento, generar nuestro arrepentimiento y así poder derramar su misericordia. En Colombia hay que hacer una súplica muy grande porque y ojalá en estas no vaya a pasar lo mismo. Católicos apostataron de la sacralidad de la vida. Admitiendo como mal menor, y para acabar de ajustar no es ni siquiera menor, es el más grave de todos. Dentro de los atentados que hay contra la vida, el aborto es el más grave de todos, el más gravísimo. ¿Y cómo lo llamaron? Es que necesitábamos causa doble efecto, apelando al principio de legítima defensa. Qué grave, más grave todavía, profanar un principio santo para admitir una aberración gravísima contra la vida. Un solo aborto, uno solito, que se realice una sola vida en el vientre, que se elimine, es gravísimo, gravísimo. La Iglesia lo tiene catalogado hoy como el pecado más grave contra la vida humana. Y luego le sigue la eutanasia, que también se está practicando en clínicas y hospitales de nuestra nación. Y algunos ya ven la eutanasia como un regalo del amor de Dios. ¿Qué les dicen los médicos? Así tan bondadosos. Mire, para que ella no sufra tanto y para que a la familia no le toque sufrir tanto. Le vamos poniendo una sedación que tiene como efecto inmediato generar la muerte, acelerar la muerte. Eso es gravísimo. Al contrario, el cuidado paliativo es para proteger la vida, para preservarla sin caer en encarnecimiento terapéutico, pero dejar que la persona muera naturalmente, nada que le genere la muerte. Y lo están practicando católicos. Y así se los venden y dicen, eso es un regalo del amor de Dios, para que la gente no le toque sufrir. Imagínense la Virgen allá impidiéndole al soldado que le pegara a Jesús, o metiéndose ahí para que no lo crucificaran, para que no le genere sufrimiento. ¿No? ¿Qué dijo la Virgen? Fíjate.
El sufrimiento para el cristianismo es un regalo, una perla, un tesoro. Pero en Colombia está pasando eso, católicos. Y lo más duro, el silencio de nosotros los pastores. Un silencio por el que tenemos que clamarle misericordia al Señor. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros pastores nos iluminaran, hablaran de esto? Se están practicando aquí en clínicas en Medellín. A mí me ha tocado ir a hablar con personas que se están practicando. Y el silencio de los pastores frente a esto. ¿Qué estamos haciendo por el regalo, el don de la vida humana? ¿Qué estamos haciendo nosotros los católicos? Pero es un silencio. Por eso los laicos a veces se equivocan tanto y cometen tantos. Ahora, no es la causa principal, pero laicos mal formados, que van y defienden el aborto en las marchas, defienden la vida en las marchas, van en contra del aborto, pero admiten a la vez políticas así. Lo que dice el Papa León XIV, cuando no vivimos una ética integral, desde que era obispo lo venía denunciando. Que es una ética que no es integral, defienden unas cosas y defienden la vida humana en algunas fases, en algunos momentos, pero a la hora de votar o promocionar partidos políticos, quedémonos callados y admitamos ciertas cosas. Eso es pura hipocresía. En algunos momentos sí, en otros no. Y eso es lo que estamos viviendo. La degradación en Colombia es espantosa. Y se dice que Colombia es un país católico. Sí que necesitamos la purificación para que llegue rápido el arrepentimiento, el reconocimiento y le pidamos perdón al Señor. Y eso es así instantáneo que el Señor nos perdona. Y nos vemos libres de toda culpa, de todo pecado, y el demonio se tendrá que morir de hambre. De hambre porque ya no nos podrá montar, ¿ya? El acusador de nuestros hermanos se tendrá que morir de rabia, hasta de un infarto de la rabia que le da cuando ya le entreguemos todas nuestras culpas al Señor, reconozcamos nuestros pecados, porque ya no tendrá de qué pegarse. Que la Virgen, San José nos ayuden para que nosotros confiemos siempre en el amor omnipotente y misericordioso del Señor y no tengamos miedo de correr a Él, reconociendo nuestras culpas y pecados, que Él rápidamente las perdonará y rápidamente pasará la hoja. Es el único que tiene esa capacidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.